Un saludo para todos ustedes, mis queridos hermanos. Qué bueno nuevamente compartirles el mensaje de la palabra de Dios. Hay tantas cosas de las que podemos hablar, en las que podemos meditar, que realmente es maravilloso estudiar la bendita palabra de Dios. Hoy quiero tomar el tema del Día del Señor. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del Día del Señor? ¿Qué es el Día del Señor? Primeramente hablemos del Día del Señor en cuanto al día de la venida de Cristo. Cuando la Biblia habla del Día del Señor, en esta referencia de los acontecimientos finales está hablando de la segunda venida de Cristo, que va a ser un día como no hay otro día, ni lo habrá. La Biblia habla del día grande y terrible. Bueno, hay muchas expresiones que da la palabra de Dios en cuanto al día del Señor. Textos, tenemos textos por cantidades. Este no es un texto aislado por allá, no. Textos bíblicos en la palabra de Dios hay a granel. Voy a hacerles mención de algunos, así como para no dejarlo simplemente en nuestras ideas, pero que es que estábamos apoyados por la palabra de Dios. Isaías 2:12, Isaías 13:6 al 9, Isaías 24, Jeremías 4 y Jeremías 25. Usted lee Jeremías 4, 23 al 27 y 25, 31 al 34. Va a haber allí una presentación de ese día como un día realmente que no sería como para que lo esperáramos, ¿no? Es un día terrible, pero terrible por supuesto para unos, pero de bendición para todos aquellos que han tomado la decisión de creerle al Señor, de creer en su palabra. Los profetas menores, bueno, hablando de los mayores, Daniel, todos hablan de esa expresión. Además, Daniel, el profeta digamos, apocalíptico del Antiguo Testamento, que nos presenta esas profecías que tienen que ver con los acontecimientos finales. El profeta Ezequiel. Ahora, los profetas menores, Joel, Sofonías, Nahum, Malaquías. Ustedes se ponen a leer Malaquías 4, Malaquías 3, versículo 2, tiene un texto también muy diciente en cuanto a esto del día del Señor. Voy a leerles este texto de Malaquías 3:2 y fíjense en ustedes lo que expresa aquí este profeta menor en cuanto al día en que el Señor aparezca por segunda vez. Dice a la letra este texto de Malaquías 3:2: ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Está refiriéndose a la venida del Señor. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Una expresión muy clara en cuanto a ese día, el día del Señor, el día en que el Señor se manifieste, y sobre todo quién podrá estar en pie. Es una afirmación de algo majestuoso, y aquí es donde se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 6. Le dirán a las montañas y a las peñas: caed sobre nosotros y cubrirnos del rostro de aquel que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque es un día terrible, sobre todo, ya lo he dicho, y por supuesto para el pecador, para el impenitente, para el que ha rechazado el mensaje del Señor. Si vamos al Nuevo Testamento es la misma situación, mis hermanos queridos. ¿A qué se refiere Mateo 24:36? Cuando dice: del día y de la hora nadie lo sabe. Se refiere a la segunda venida del Señor. El apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, o sea, hay repetidas veces expresiones de esas, del día del Señor, que vendrá como ladrón en la noche. Y si leemos en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, encontramos
evidencias claras de lo que va a pasar en ese día. El día del Señor, donde los cielos pasarán con gran estruendo, donde la tierra y los elementos ardiendo serán deshechos. Apocalipsis, ni qué decir. Apocalipsis 16, el día del Señor, el día de su segunda venida. He aquí que vengo como ladrón, dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 y 16. Así que, mis hermanos, la mención de la Biblia, Día del Señor, en este caso hace una referencia clara al día de la manifestación de Cristo por segunda vez. Día donde el Señor se manifestará con poder y gloria en forma visible y audible. Y aquí de paso seguimos descartando de plano la enseñanza antibíblica de un rapto secreto, o una venida del Señor Jesús en dos fases, en un rapto que va a ocurrir secretamente y una venida 7 años después, interpretando la forma falsa de la profecía de Daniel 9, de que falta una semana por cumplirse. Profecía que ya se ha cumplido, no falta ninguna semana, en ningún lugar aparece que esa profecía esté en una pausa, como dicen los futuristas. Así que, Día del Señor, segunda venida de Cristo. Ahora, otro término para Día del Señor también aparece en la Biblia y vamos a mirarlo un poquito. Por ejemplo, vamos a mirar que aquí en Isaías, en el capítulo 58, aparece una expresión del Señor en cuanto a un día. Y esta expresión aquí, o el Señor aquí llama a este día mi día. Leo 58:13 de Isaías. Dice, si retrajeres del día de reposo, aquí ya está hablando del día de reposo, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Fíjense ahí el término, mi día, dice el Señor. O sea, ya aquí está hablando de un día, de un tiempo, y nos estamos refiriendo al día de reposo. Día de reposo que está referido allá en Génesis, capítulo 2, y el mandamiento dado al pueblo de Israel en Éxodo, capítulo 20. Pero mandamiento que no estaba simplemente determinado para los israelitas, un mandamiento para toda la humanidad, para la raza humana, los que aceptaran al Señor Jesús como el Creador. Entonces, aquí en Isaías dice, mi día santo, sé que hay un día que el Señor llama santo, pero que no es precisamente el día de su venida, sino un tiempo, y en este caso el día de reposo, que es separado cada semana para la adoración y el reconocimiento al Creador. A este día se refirió el Señor Jesús aquí en Marcos 2:27, cuando Él dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Y dice el versículo 28, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea, porque fue el que lo creó. Algunos dicen, sí ve, Él dice que Él es Señor y que entonces Él lo puede cambiar por el domingo o que lo puede abolir. Eso no está diciendo el texto. Lo que está diciendo Él es que Él fue el que lo creó, Él es el Señor. Él fue el que en Génesis dijo, y aquí que todo es bueno, crea el séptimo día, lo reposa, lo santifica y lo bendice. Génesis 2:1-3. Y que luego en el monte Sinaí se lo entrega al pueblo de Israel para que lo lleve al mundo y lo enseñe para toda la humanidad. Eso no tiene discusión. Ahora, quiero referirme aquí a un término que hay en el Apocalipsis de el día del Señor. Este término que aparece aquí en Apocalipsis 1:10, que en el catolicismo dicen que este día del Señor de Apocalipsis 1:10 es el domingo, y algunas Biblias vienen con la palabra yo estaba en el Espíritu en el día domingo, y esa es una completa alteración del texto, porque ahí no dice día ni sábado ni domingo, pero sí podemos estar seguros de que este día del Señor, que algunos dicen también que es
una referencia a la venida del Señor, al momento en que Juan está recibiendo las profecías y las manifestaciones de los tiempos finales, que es una de las afirmaciones que se hace. Creemos que aquí, más que eso, se está refiriendo a un tiempo en el cual el profeta recibe la visión. Me explico. Juan está recibiendo la visión en el día del Señor. Y Juan, como un judío fiel a la ley de Dios, aquí está hablando del día de reposo, del sábado. De hecho, los católicos dicen que no es el sábado, que es el domingo, pero ese es el día que ellos han impuesto, más no el día que la Biblia nos da como el día de reposo. Son dos ideas que quiero dejarles, mis hermanos, algunas evidencias. Ustedes pueden confrontar su Biblia y ver en la palabra de Dios con toda claridad que lo que les estamos diciendo está en la Biblia, no son ideas nuestras. El día del Señor, como el día grande y terrible de la manifestación de Cristo, por segunda vez. Y en este otro día del Señor, un día separado por el Señor en la creación para la adoración, para reconocerle. Así que, qué bueno, mis hermanos, que podamos nosotros tener esa seguridad. Primero, de que estamos esperando al Señor. Segundo, de que estamos haciendo lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros es hacer la voluntad de Dios. Y si hacer la voluntad de Dios implica que reconozcamos que el sábado es el día de reposo y que está vigente y que es un día que nos presenta al Salvador y Redentor, así que, mis hermanos, es una bendición. ¿Por qué? Porque un día, en el día del Señor, no tendremos de qué avergonzarnos, porque no habremos voluntariamente pisoteado la ley de Dios. Que Dios te bendiga. Si este mensaje te parece importante, dale un me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho y compártelo. Nos ayudarás a llegar a muchos más. Que Dios te bendiga, es mi deseo.